Hola chicos, nos vemos en el tema de gráfica de una función a partir de otra conocida. Lo primero que vamos a determinar es un desplazamiento vertical. Ya ayer la teoría ya la tenemos a la mano. Hubo quien hizo ejercicios, pero esto nos va a servir para sacar ciertas y despejar ciertas dudas. Vaya. ¿De acuerdo? Tenemos dos desplazamientos verticales, uno que me lo va a indicar como y es igual a fx más c y otro que me va a indicar con y fx menos c. C que va a marcar es un valor tal vez de una constante, me va a indicar qué tipo de desplazamientos tenemos. En este caso tenemos desplazamientos verticales. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos desplazamientos verticales, tanto puede ser para arriba, toda mi función, para arriba o toda mi función, para abajo. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero? Pero ojo, son movimientos, son desplazamientos verticales, de arriba hacia abajo. ¿Qué es gráfica de una función a partir de otra conocida? Son las funciones básicas, las funciones que ya conocemos. Son funciones que ya debemos de tener en nuestra mente y sabemos cómo se van a poder desplazar. ¿De acuerdo? Ok, aquí vamos a tener como ejemplo y es igual a x al cuadrado o f de x es igual a x al cuadrado. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué me va a representar? Una parábola. Ya sabemos que si no tenemos nada alrededor, no tenemos nada por fuera, me va a indicar que esta se encuentra en el origen. ¿De acuerdo? Ok, más sin embargo, si nosotros queremos tener otra función que me diga, no sé, vamos a ponerle aquí y es igual a x al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Tabulando, pues no tenemos ningún problema. Podemos poner aquí menos 1, 0 y 1. ¿De acuerdo? Teniendo esos tres valores vamos a poder graficar. ¿Dónde vamos a sustituir? Pues aquí. Entonces me va a quedar menos 1 al cuadrado, pues es 1 positivo, más 1, me va a dar como resultado 2. Vamos a sustituir 0 al cuadrado es 0, más 1 pues me va a dar como resultado 1. Y 1 al cuadrado es 1 más 1 me va a dar como resultado 2. Localizando estos puntitos tendremos que menos 1, que aquí se encuentra aquí tenemos menos 1. Me dice que ahora va a valer 2 para y, entonces aquí más o menos ponemos el puntito aquí. Tenemos 0, que va a valer 1, lo localizamos aquí. Y tenemos que cuando x toma el valor de 1, y toma el valor de 2. Entonces, uniendo estos puntitos y dándole seguimiento a la función, vamos a tener una función de este tipo. Si te fijas, lo que pasó, hubo un desplazamiento. Esta sufrió un desplazamiento. ¿De cuánto sufrió un desplazamiento? El desplazamiento está determinado con 1. Tenemos más 1. Entonces, la distancia que existe de aquí a aquí, la distancia que existe desde esta función, me dice que es considerada como c. Entonces, ya cumplimos con la primera parte. Entonces, ¿qué me indica c? Es el movimiento, el desplazamiento que va a tener mi función. ¿Vale? Ya tenemos esta primera parte. ¿Qué sucede si yo esta misma función, que tenemos y es igual a x al cuadrado, ahora le restamos 1? Puede ser que tenemos aquí la función, me dice que y es igual a x al cuadrado, que me representa una parábola en el origen, pero ahora le restamos 1. Vamos a tabular los mismos valores, tenemos menos 1, 0 y 1. ¿De acuerdo? Sustituimos. Tenemos y, ¿sale? Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, menos 1 me va a dar como resultado 0, ¿sale? Tenemos 0 al cuadrado es 0, menos 1 me va a dar como resultado menos 1. Y por último decir 1 al cuadrado es 1, menos 1 me va a dar como resultado 0. Si localizamos estos puntitos que tenemos aquí, tenemos menos 1 y vale 0. Aquí estaría nuestro primer puntito. Luego dice 0 menos 1, entonces tenemos el valor aquí. Y tenemos que cuando x vale 1 positivo, y vale 0. Uniendo estos puntitos que tenemos aquí en nuestra gráfica, más o menos tenemos algo así. ¿De acuerdo? Y si te fijas, nuestra parábola, perdón, que va a salir un poquito chueco, nuestra parábola, si te fijas, nuevamente lo que hizo fue un desplazamiento hacia abajo, contrario a lo que pasó aquí, que tuvimos un desplazamiento hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, en conclusión, si nosotros a nuestra función le sumamos o le restamos, vamos a obtener un desplazamiento de forma vertical. ¿De acuerdo? Continuamos con el desplazamiento, ahora vamos a entrar a un desplazamiento horizontal. ¿Sale? Vamos a manejar la misma función como una función base, ya que es mi función conocida. Vamos a trabajarla a través de todos los desplazamientos que podamos tener, las reflexiones o los alargamientos o acortamientos que pueda sufrir mi función. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una función f de x, donde tenemos x al cuadrado, como vemos aquí, nos va a representar una parábola.
¿de acuerdo? Pero ahora vamos a tener dos escenarios diferentes para poder determinar el desplazamiento horizontal, donde me dice y es igual a f de x más c. Si te fijas, ahora este c está por dentro de mi función. Ajá. Hace rato teníamos un más c aquí por fuera, pero ahora sin embargo, este c, digamos que lo introdujimos adentro de la función, ¿de acuerdo? Adentro de lo que quedó aquí adentro. Lo mismo va a suceder aquí. Este menos c lo vamos a meter por dentro de esta función. Digamos, la vamos a abrir un poquito. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a poner un ejemplo en esta parte. En esta parte nuestro ejemplo sería y es igual, recuerda que va a quedar de esta manera, va a quedar x más 1 al cuadrado. ¿Qué le hicimos? Este c, que hicimos, lo metimos aquí adentro, ¿vale? Lo metimos, entonces por eso me queda x más 1 elevado al cuadrado. Esto que tengo aquí, esta tabulación, ya está fríamente calculada para poder representarlo, hacerlo un poquito más rápido. ¿De acuerdo? Simplemente vamos a hacer una sustitución, vamos a encontrar todos los valorcitos para encontrar nuestra función, ¿de acuerdo? Entonces me diría menos 3 más 1 es menos 2, elevado al cuadrado me va a dar como resultado 4. Ahora, x vale menos 2 más 1 es menos 1, elevado al cuadrado me va a dar como resultado 1. ¿De acuerdo? Tenemos menos 1 más 1 es 0, elevado al cuadrado pues me va a quedar como representado como 0. Y aquí tengo 0, 0 más 1 es 1, elevado al cuadrado me va a dar resultado 1. Y por último tenemos cuando x vale 1, es 1 más 1 es 2, elevado al cuadrado que me va a dar como resultado 4. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál fue el comportamiento que sufrió esta función al momento de que le sumamos 1 o le metimos c dentro de mi función? Si te fijas, x al cuadrado, aquí tendremos nuestra función original. Ahora vamos a hacer un pequeño de contraste, que tengo mi función original, me dice y es igual a x al cuadrado. ¿Qué le hicimos? Le metimos a c por dentro, ¿sale? Ahora sí, encontrando los valores tenemos cuando x vale menos 3, aquí tenemos menos 3, ajá, menos 3 me dice que vale 4, más o menos encontramos el puntito en la partecita de aquí. Me dice menos 2 vale 1, menos 2 vale, toma el valor de 1, luego me dice cuando vale menos 1, este vale 0, entonces encontramos el puntito aquí en el eje. Cuando vale 0, en función a esta va a valer 1, encontramos la partecita aquí, y cuando vale 1x, este va a valer 4, entonces más o menos por aquí. Si unimos los puntitos, ¿qué le pasó a mi función? Pues simplemente se desplazó hacia mi izquierda. Le sumamos, se desplaza hacia la izquierda. Ajá, entonces vamos a encontrar, lo podemos definir como un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Lo podemos definir de esa manera. Vamos a ver ahora qué sucede si le restamos algún valor, un c valor, ¿de acuerdo? Entonces mi función podría quedar que y es igual, ahora lo vamos a restar, esta parte va a quedar x menos 1 y lo voy a elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí está mi función original. Función original, recuerda que está en verde, me dice que y es igual a x al cuadrado. ¿Qué le hicimos? Ahora le ponemos c por dentro de la función, contrario a lo que estuvimos trabajando la pasada. Esos valores están fríamente calculados, perdón, aquí está borrando el 2, están fríamente calculados, ¿de acuerdo? Entonces tenemos menos 1 es menos 2 elevado al cuadrado, me va a quedar como 4. 0 menos 1 es menos 1 elevado al cuadrado, me va a quedar 1. 1 menos 1 es 0 elevado al cuadrado, pues me va a seguir dando 0. 2 menos 1 es 1 elevado al cuadrado, me va a dar 1. Y 3 menos 1 es 2 elevado al cuadrado, me va a dar 4. Encontramos los puntitos. Me queda cuando x vale menos 1, y va a valer 4. Menos 1 y este va a valer 4. Más o menos por aquí está el primer puntito. Cuando x vale 0, vale 1. Entonces tenemos 1 aquí. Cuando x vale 1, y vale 0. Entonces aquí está mi puntito. Y así sucesivamente 2 me va a dar como resultado 1. Y 3 me va a dar como resultado 4. Simplemente unimos los puntitos. ¿Y qué le pasó a mi función? Se desplazó de manera horizontal, pero ahora hacia la derecha. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
Esto me va a indicar que tenemos un desplazamiento horizontal hacia la derecha. ¿Cuánto se va a mover? El valor que tenga C, ¿sale? Seguimos analizando nuestras funciones. Ahora vamos a ver alargamientos y contracciones verticales, ¿sale? Vamos a analizar en qué momento y qué se le tiene que hacer para que nuestra función sea más larga y cuando nuestra función se comprima, quede un poquito más gordita, más comprimida, ¿de acuerdo? Entonces manejamos exactamente la misma función, f de x es igual a x al cuadrado, pero tenemos dos escenarios diferentes, donde dice y es igual a c, el c valor es lo que vamos a multiplicar a mi f de x, pero siempre y cuando c tenga un valor de 1, ¿sale? Y tenemos el siguiente escenario donde ahora c va a ser divisor o es una fracción que va a multiplicar a mi f de x, pero al ser una fracción, en consecuencia, c se va a encontrar en 0 menor que c, menor que 1. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan qué significaba esto? Tenemos conjuntos abiertos, entonces mis valores solamente pueden ir mayor de 0, pero menor de 1. Entonces vamos a manejar todos los términos que se encuentren en una fracción. ¿De acuerdo? Vamos a manejar esta parte de aquí, ¿sale? En primera instancia, vamos a meterle valores cualquiera. ¿De acuerdo? Recuerda que en este caso ya está fríamente calculado. Me queda menos 1, 0 y 1. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a manejar? Un f de x, donde me diga f de x. Ajá. O y. Vamos a manejarlo como y. Que y sea igual a 2 veces mi f de x. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que y es igual a 2 veces mi x al cuadrado. Es lo que vamos a manejar aquí, ¿sale? Vamos a ver qué sucede, si se alarga o se contrae, ¿de acuerdo? Se hace más pequeño. Entonces, tenemos menos 1 elevado al cuadrado. Recuerda que esto es jerarquía de operaciones. Primero hay que resolver mis términos cuadráticos. Entonces, tendría menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo, por 2 me va a dar como resultado 2. Tenemos 0 al cuadrado es 0, multiplicado por 2 no tiene caso, me da 0. Y por último tenemos 1 elevado al cuadrado es 1, multiplicado por 2 es 2. Simplemente unimos los puntitos. Entonces me queda menos 1 y me dice que vale 2. Ubicamos más o menos el puntito aquí. Me dice 0 vale 0, no tenemos ningún problema. Y 1 vale 2. Si te fijas lo que sucedió aquí, que mi función se alargó. Se acortó de este lado vertical y se alargó, ¿sale? Entonces tenemos un alargamiento. ¿Cuándo qué? Cuando multiplicamos el valor de c por mi f de x. Lo que va a sufrir es un alargamiento. ¿De cuánto sufre un alargamiento? De 2. Vamos a ponerlo de otro color. ¿Qué alargamiento fue el que sufrió? De 2. Aquí le podemos haber puesto 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sale? Sufrió un alargamiento de 2. ¿Qué va a suceder? Si tenemos ahora este escenario, donde me dice que mi y es igual a 1/2 de x al cuadrado. ¿Cumple con este primer requisito? Sí. Aquí está el valor de c que multiplica mi f de x. Vamos a ver. Aquí tenemos menos 1, 0 y 1. ¿De acuerdo? Estos valores recuerda que están fríamente calculados. Entonces tenemos menos 1 al cuadrado es 1. La mitad de 1 me representaría 1/2. 0 elevado al cuadrado es 0 por 1/2, pues me queda como 0. Y aquí me quedaría 1 elevado al cuadrado es 1 por 1/2, me va a dar como resultado 1/2. Localizamos estos puntos, tenemos menos 1 para x y va a valer 1/2 para y. Más o menos mi puntito estaría aquí. 0, 0, no hay ningún problema. Y tenemos 1 y este vale 1/2. ¿De acuerdo? Si unimos estos dos puntos que están aquí, si te fijas, mi función, por el contrario, se hizo como más gordita, se extendió más, entonces sufrió un acortamiento vertical. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Si multiplicamos una función por un valor que es mayor que 1, ¿de acuerdo? Mayor que 1, vamos a encontrar un alargamiento vertical. ¿Qué sucede? Si
ahora sufre una multiplicación, pero estos valores se encuentran entre 0 y 1 sin tocar los extremos, ¿de acuerdo? Va a sufrir un acortamiento, ¿sale? Sufre un acortamiento mi valor. De hecho, exactamente, pues nos tendremos que quedar en la partecita que está aquí. Sufre un acortamiento, ¿sale? Si le damos seguimiento, pues sí llegamos a la parte de acá. ¿De acuerdo? Seguimos analizando nuestra función. Ahora vamos a encontrar alargamientos y contracciones horizontales. Sí tiene algo diferente. La pasada estuvimos hablando de verticales. Recuerda que sobre el eje de los ejes de las Y. Ahora vamos a estar hablando de contracciones y alargamientos horizontales. Compresiones, contracciones, compresiones sobre el eje de las X. ¿De acuerdo? Nuevamente tenemos dos formas de poderlo ver. Tenemos Y es igual a F. Aquí nos encontramos el valor de C, que va a multiplicar al valor de X, o a mi F de X. Pero si C es mayor que 1. Si C es mayor que 1, va a haber una contracción horizontal. Ahorita la vamos a ver. Seguramente se va a contraer de forma horizontal mi función. ¿De acuerdo? Igual tenemos aquí F de 1 sobre C multiplicado por X. Recuerda que nos metimos por dentro de la función y lo multiplicamos un valor de C. Pero este valor de C se encuentra entre 0 y 1. Y vamos a encontrar un alargamiento horizontal. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Recuerda que estos valores son fríamente calculados. ¿Dónde vamos a sustituir? Vamos a tener Y. Vamos a ponerlo de otro color. Tenemos que Y es igual a 2, que multiplica 2, que representa C, que multiplica el valor de X. Y este va a estar elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos? Le multiplicamos el valor de C a mi valor de X y aparte mi función me decía que esto estaba elevado al cuadrado. Entonces tenemos menos 1. Menos 1 por 2 por menos 1 es menos 2. Elevado al cuadrado es 4. ¿Vale? Tenemos 0 por 2 es 0. Elevado al cuadrado sigue siendo 0. Y tenemos 1. 1 por 2 son 2. Elevado al cuadrado, ¿qué es? 4. ¿Qué va a pasar? Vamos a ponerlo aquí. Tenemos menos 1. Aquí estamos el valor de menos 1. Me dice que es 4. Aquí tenemos nuestro valor. El siguiente es 0,0. Entonces no hay ningún problema. Y 1,4. ¿Sale? Si te fijas, sufrió una contracción, una compresión, pero ahora de forma horizontal. ¿Cuándo? Cuando le multiplicamos el valor de C a mi F de X, pero desde adentro, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué sucede aquí. Ahora vamos a tener una función que me dice que Y es igual a un medio de X, y esto va a estar elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Que le multiplicamos un valor de C que se encuentra en 0 y 1, y este es un medio, o sea que no alteramos nada, así está bien hecho. Entonces me quedaría menos 1 por un medio, me va a dar menos un medio elevado al cuadrado, me va a quedar un cuarto. 0, por obviedad me va a dar 0, y 1 me va a dar un cuarto. Vamos a encontrarlo esta parte. Cuando vale menos 1, este vale un cuarto, entonces más o menos tenemos nuestro puntito aquí. Me dice que es 0, entonces ubicamos en 0. Y cuando vale 1, este también va a valer un cuarto. Más o menos ubicado, nos lo encontraríamos en la partecita que está aquí. ¿Sale? Uniendo nuestros valores, perdón que me crucé, uniendo nuestros valores. ¿Qué sufrió? Un alargamiento de forma horizontal. Sufrió el alargamiento en el eje de las X. Sufrió un acortamiento de las X. Mi función cuando se le multiplica por un valor mayor que 1, y sufrió un alargamiento horizontal si el valor se encontraba entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Ok, ahora tenemos reflexiones verticales y horizontales. Reflexiones, la misma palabra te lo diciendo, pues un reflejo de la función. Vamos a tener dos, una reflexión en el eje de las X, donde me dice que Y es igual a menos toda mi función de X. Y tenemos una reflexión para el eje de las Y, donde Y es igual a F
donde el signo menos lo obtiene solamente mi x. Entonces tenemos f de menos x, ¿sale? Ok, aquí se cambió un poquito, o cambié un poquito la función derivado a que sea un poquito más fácil la comprensión de lo que tenemos aquí. Ok, vamos a trabajar nuestra primera función. Me dice y es igual a la raíz de x. Es algo que ya habíamos trabajado con anterioridad. Tenemos una función de este tipo y ahora vamos a ver su reflexión en el eje de las x, donde me dice y es menor a f de x. Y menos la raíz de x. Ojo aquí. Recuerda que esta es una función cuadrática donde x tiene que ser mayor o igual que 0. Esa es su condición para poderlo trabajar. Ya lo tenemos representado aquí. Tenemos 0, 1 y 4. ¿Sale? Aquí vamos a completar lo que tenemos abajo. Entonces me dice raíz de 0, 0 por menos, pues sigue siendo 0. Luego tenemos cuando x toma el valor de 1, 1, raíz de 1 es 1, por menos me va a dar como resultado menos 1. Y cuando tenemos 4, raíz de 4 es 2, multiplicado por menos me va a dar menos 2. Simplemente identificamos los puntos para ver cómo sufre una reflexión en el eje de las x. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 0, 0,0, 1, menos 1, tenemos el otro puntito aquí, me dice que 4, menos 2, más o menos representado aquí. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de ponerlo lo más derechito que se pueda. Y si te fijas, este sufre una reflexión en el eje de las x. ¿Qué pasó? Simplemente si pusiéramos un espejo en la partecita de aquí, obtendríamos nuestra función de este lado. Vamos a ver una reflexión en el eje de las y, donde me dice f de x, f de menos x. ¿Vale? Y aquí tenemos y es igual a la raíz de x, nuestra función original o nuestra función conocida. Ahora va a sufrir una reflexión. ¿Por qué? Porque le agregamos la x por dentro de la raíz. ¿De acuerdo? Al momento de despejar, acuérdate que estamos en una función cuadrática, va a quedar que x en su condición menor o igual que 0. Ya tenemos los valores aquí. Obtendríamos menos 4, tendremos menos 4 es 4, raíz de 4 es 2. Tendremos menos 1, menos 1 es 1, raíz cuadrada de 1 es 1 y 0 me va a dar 0. Poniendo estos dos valores tenemos 0,0, tenemos el puntito aquí, menos 1 para x y 1 para y. La tendremos aquí. Y luego me diría que tenemos menos 4 más o menos por aquí, y tenemos 2 la representación, entonces nuestro puntito nos quedaría de esta manera. Si te fijas, si nosotros unimos, obtuvimos una reflexión, pero ¿para qué eje? Para el eje de las y. ¿De acuerdo? Recapitulando, tendremos una reflexión de la x cuando sustituimos un valor negativo a toda mi función, toda en su conjunto, y una reflexión en el eje de las y cuando la x es la única que se ve alterada. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio para poder comprobar y poder describir cómo sufre algún comportamiento o mi función al momento de alterarla, ya sea multiplicarla, dividirla, sumarla, restarla o ponerla en una forma negativa. Tenemos dos ejemplos para poderlo trabajar. Uno me dice determinar la gráfica de y es igual a la raíz cuadrada de menos 2 más 3. Si te fijas, el 3 está por fuera de la raíz a partir de mi función conocida, que es la raíz de x. ¿Sale? En un segundo ejemplo me dice determinar la gráfica de x menos 1 al cubo más 2 a partir de mi función conocida, que es y es igual a x al cubo. Aquí ya tenemos representada y es igual a la raíz de x, y vamos a determinar si la necesidad de tabular con la observación y con lo que conocimos anteriormente, vamos a determinar dónde se encuentra ahora esta función a partir de su original. ¿Sale? Aquí me dice dos cosas muy importantes. Aquí me dice que, acuérdate, mi función está modificada desde adentro, me dice que es menos 2, entonces voy a obtener un desplazamiento ¿de qué tipo? De tipo horizontal. ¿Vale? Me dice que me voy a mover 2 hacia la derecha. ¿Vale? Este menos 2 recuerda que me va a quedar 2 hacia la derecha. Y me dice que voy a subir 3 de forma vertical. ¿Vale? Entonces más o menos ubicamos el 3 aquí. Este sería nuestro puntito. Tuvimos un desplazamiento horizontal de 2 y un desplazamiento vertical de 3. Entonces a partir de ahí podremos construir nuestra función. ¿Cuál va a ser esta función? Ahora esta función es y es igual a la raíz cuadrada de x menos 2 sumado más 3. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra función. ¿Qué pasó? Hubo un desplazamiento de forma horizontal hacia la derecha de 2 y de forma vertical
hacia 3. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una función, aquí está mi función conocida que es x al cubo, ya la habíamos trabajado con anterioridad. Aquí me dice, como si te fijas este menos 1 o este sería menos c, menos c, me dice que voy a tener un desplazamiento de forma horizontal de 1 hacia mi derecha, entonces lo ubicamos 1 hacia mi derecha. Voy a tener un desplazamiento vertical de 2, como es positivo voy a ir hacia arriba, tengo un desplazamiento de 2, entonces más o menos ubicamos nuestro puntito, entonces aquí vamos a poner nuestro nuevo puntito. Entonces ya tenemos un nuevo puntito y a partir de ahí consideramos al hacer la función. Entonces me va a quedar más o menos en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Sale? Me va a quedar mi función, que ahora va a estar aquí. ¿Sale? Vamos a modificarlo un poquito para que sea un poquito más claro. ¿De acuerdo? Voy a tener mi función. ¿Sale? Y ya le habíamos borrado la otra función. Vamos a completar lo que nos habíamos borrado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que mi función sufre un desplazamiento de 1 hacia la derecha y de 2 de forma vertical hacia arriba. ¿De acuerdo?